hay muchos enigmas, muchos misterios por revelar, pero muchos. Pero es que son de una magnitud tan grande, que cuesta revelarlos, porque comprometen a mucha gente. Es como los crímenes, ¿no? Y sobre todo los crímenes sexuales, o sacar sangre a los niños para alimentar algunas élites, para supuestamente vivir más años, violaciones de niños en rituales satánicos y cosas así. Pues bueno, estos es un ejemplo, son muy fuertes. Y señalar a quienes han intervenido en ese asunto pagando millones, pues es muy fuerte. Sabe que el que lo hace se la ha jugado. Él y su familia y todo. Es que lo hacen así. Luego, pues, claro, son descubrimientos. Claro, ahora, ¿cómo enseñar a la gente que, por ejemplo, los aviones y barcos, y submarinos, destructores, gente que desaparecieron, están en Marte? ¿Cómo decírselo a la gente? Cuando la NASA con módulos marcianos, bueno, hace ya años que lo sabía. Hace algunos años, me acuerdo, que mandaron un satélite artificial, hace años, que costó más de, no sé, una barbaridad, no me acuerdo muy. O sea, un satélite súper perfecto, y eso fue hace años. Se llamaba el Mars Observer. Era un satélite que costó una barbaridad, no recuerdo la cifra, pero sería lindando con los $1.000 millones. O sea, era super satélite. Eso pero era un satélite módulo marciano, un satélite de cómo eran los módulos lunares que fotografiaban la cara oculta de la luna y le mandaban fotografías rápidamente a la luna, pues hace años. Pero ese Mars Observer era una magnitud que, bueno, podía fotografiar Marte. Hasta un bolígrafo en el suelo podía fotografiarlo. Un bolígrafo, unas gafas, algo en el suelo. Digamos, por ejemplo, un zapato, podía fotografiarlo. Era perfecto, y me gané ese hace años, lo que hay hoy. Bueno, pues había el peligro que empezó en aquel tiempo de que sabían que había pirámides en Marte. Perfectamente, lo sabían, habían fotografiado. Pero ese satélite más lo sabe, tenía que identificar la realidad, si era real en pirámide, ahora ya eran formas naturales, piramidales, no. Pero cuando empezaron a experimentar con aquel satélite, y experimentar antes del tiempo, ¿no? Que ellos dirían, tal día vamos a lanzarle y tal día no. Ya lo habían experimentado mucho tiempo. Se asustaron, ay Dios mío, porque vieron en Marte aviones, barcos, destructores, colonias de personas, gente que viene, varias colonias cerca de lugares donde hay nieve y vegetación y tal. Había dinosaurios muertos y gigantes, nefelín muertos y tal. Y que todos los que habían desaparecido durante toda la historia, que el mar se los ha atracado, que no, están allí. Y se asustaron, porque digo, Dios mío, ahora cómo le decimos a la gente que toda esta gente está allí. Pero claro, eso pensaban, como era en aquel tiempo, había sucedido muchos años antes, el experimento de Filadelfia en 1943, con la cosa de hacer invisible a los radares un destructor norteamericano para preparar la invasión de Normandía, para la liberación de Alemania del Tercer Reich, ¿no? Bueno, pero fue un éxito demasiado esplendoroso, porque el destructor que experimentaron, el DJ de la Marina norteamericana con marines dentro, bueno, pues desapareció. No de los radares, desapareció, se desintegró, se reintegró en un experimento en un puerto de Filadelfia al puerto de Norfolk, varios cientos de kilómetros más arriba, y volvió a retroceder a Filadelfia. Y los marines, desaparecidos. Algunos fueron al pasado, y lo he dicho ya muchas veces, eso ya verá cómo se realiza, como lo dirán, es verdad. No da de miedo. Antes de la creación humana en la Tierra, a Francia, donde no había ni humanos, no había animales, los animales y tal. Porque lo último que creó Dios en la Tierra fueron seres humanos. Había animales. Y los marines quedaron allí en Marte, en una zona, Lussay-le-Château, y una zona, y se tuvieron que refugiar a ver a una temperatura tropical, todo, ¿no? Tuvieron que pintar algunas cosas en las paredes y tal, calentándose en una cueva, porque no sabían ni dónde estaban.
Luego los submarinos los recuperaron luego y se los llevaron al futuro. Luego se recuperaron. Están en el futuro los submarinos. Y algunos fueron al futuro y ahí se quedaron. Yo he escrito un libro hace años, no, le editaré en su día, que era sobre este experimento, dónde fueron a parar y por qué al pasado y el futuro y tal. Y las pruebas, y ya las he dicho muchas veces, de dónde están en el pasado, en Francia, y otros en el futuro. Que ya no vuelven al pasado porque se quedan allí, porque todos iremos al futuro. Bueno, pues ahí da miedo, porque claro, como primero experimentar aquello de que ya lo han perfeccionado mucho, con el experimento de Filadelfia, ya el gobierno norteamericano ha experimentado mucho ese experimento, esa forma de transferencia ya han hecho muchas pruebas y han mandado gente a Marte y a otros sitios y a la Luna y tal. Ya no hace falta viajar en una nave y dejar algunos módulos de la nave hacia la Luna y cosas así, ¿no? Eso ya para la NASA es primitivo, muy primitivo. Es como hoy andar con coche de caballo por la ciudad, ¿no? Primitivo. Ya lo han conseguido hace mucho tiempo. Una vez más, vuelve a ser un secreto que da miedo, porque, bueno, si esto lo copian, a ver, como narices, porque imagínense una guerra que traslades un montón de millones de soldados de un sitio a otro en un instante de tiempo. En un sitio a otro, de un instante de tiempo. Se metan en un módulo y hagan la transferencia o al pasado, o al futuro, con aviones, carros de combate, con armamento. Eso da miedo, enseñarlo. Es decir, Dios mío, si esto lo copian, cualquier nación se hace dueña del mundo. Hay cosas que van a salir. Pero claro, el miedo que les da es que Alberto Ganosa, gran monarca, suelte. Entonces, todos los medios de comunicación tienen una orden estatal, internacional, de que tal de personaje, tal de cuento no hable. No le dejen hablar. Y yo estoy en la lista, el primero, Alberto Ganosa, el gran monarca, lo tendré que hablar, ya lo estoy hablando. Pero lo tendré que hablar para todo el mundo. Como porque sacaré gigantes dentro de lo que eso da miedo, mucho miedo. Toda la historia de la humanidad al cubo de la basura. Todo una mentira. Entonces sacar gigantes es una muestra evidente de que hubo gigantes. Y si hubo gigantes, y los hubo, claro, la Biblia lo dice, como aparecieron los gigantes en la tierra. Porque hubo gigantes antes, mucho antes, gigantes, inmensos. Antes de que los ángeles se vinieran a la tierra y tuvieran hijos con mujeres que fueron transferidas al futuro y tuvieron gigantes, porque había antes gigantes. Y entonces revelaré el secreto, como apareció en la tierra antes y después también, y de dónde venían los de antes. Será un misterio que revelaré. Pero eso da miedo, que toda la parafralia de la arqueología, no, viene de la edad ternaria, la cuaternaria de millones de años, la edad de hielo, miles de años. O sea, que hubo toda la Tierra miles de años de hielo y la gente pues se escondía en las cuevas y en la oscuridad pintaban, pinturas rupestres. Bueno, burradas de esas que vamos, da risa, ¿no? De decir, bueno, y Dios no hace nada. No, Dios no hay. Ellos dicen la arqueología, no, la evolución, el hombre mono. Y te demuestra todos estos descubrimientos y girando dentro de lo que no hubo hombres monos. Sí, hubo demonios en la tierra, ángeles caídos. Y entonces ¿quién formó las organizaciones religiosas, los reyes y todas las organizaciones, las logias y los satanistas? ¿Quién los formó? ¿Dios? ¿O ángeles caídos? Y todo esto, estamos ya en esa época en que se van a revelar, tienen que revelarse los misterios, la gente tiene que saber la verdad. Tiene que saber la verdad. No se puede estar eternamente engañando a la gente, engañando y viviendo una mentira constante que lo único que ha llevado al desastre mundial. Es un desastre. La gente ya, se revela contra sí misma porque dice, bueno, pero ¿cómo toda la vida mintiendo y toda la vida engañando a todo el mundo y todo un fraude y todo? Y se vuelve loco la gente, pero porque es que vivimos, literalmente nos están refregando mentiras y las tenemos que tragar para beneficio de la humanidad, no. Beneficio de los que viven de la mentira. Como dice la Biblia, Satanás es el padre de la mentira. O sea, ¿quién es Satanás? Un querubín, un ángel rebelde que se rebeló contra Dios y arrastró consigo millones de ángeles que ya están siendo eliminados. Vivimos en una época trascendental. Y ya verá, como yo muchas de lo que he dicho siempre se ha cumplido. Como ya pronto será un incentivo que la NASA diga, no señores, ya está bien, venga. Y se va a asustar el mundo, porque esa repercusión da miedo. Miedo que la gente diga, Dios mío, si lo sabían de hace años y años, que había colonia de gente en Marte y los submarinos tal, que desapareció están en Marte. Y da miedo a la reacción de la gente. Dios mío, qué engaño ha habido todo. Y claro, en ese momento, todas las miles de religiones, logias, satanistas, reyes,
se hunde. La gente se da cuenta, Dios mío, se ha hecho todo un engaño, una mentira. ¿Comprenden por qué dijo Jesús? Y conocerán la verdad y la verdad los libertará? ¿Qué se está esperando ahora? La presión que hay en toda la gente, el miedo, la angustia, la depresión, la epidemia. ¿Qué espera? La liberación de todo este mal, toda esta mentira. Por eso Jesucristo atestiguó, lo prometió, lo profetizó, que y conocerán la verdad, y la verdad los libertará. Dios hará que conozca la gente la verdad, quieran o no quieran conocerla, la van a conocer, porque está prometido por Dios, y Dios no miente.